Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy José Manuel López García. Comentario sobre psicología y epistemología de Jean Piaget. Jean Piaget fue un epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo que está considerado como el padre de la epistemología genética. Nació en Suiza en el año 1896 y falleció en el año 1980 también en Suiza, en Ginebra. En cuanto a su producción como psicólogo, es muy abundante, se pueden destacar bastantes libros de su producción, por ejemplo, Psicología del Niño, libro del año 1966, Psicología de la Inteligencia, publicado en 1947, El lenguaje y el pensamiento, de 1923, El criterio moral en el niño, de 1932, Introducción a la epistemología genética, 1950, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy reconocido Jean Piaget por sus aportaciones en el estudio de la infancia, también por su teoría constructivista del desarrollo psicológico y de las habilidades y de la inteligencia. De hecho, en relación con las etapas del desarrollo cognitivo, por ejemplo, él indica que hay un estadio de las operaciones formales o abstractas o del pensamiento formal o abstracto que comienza aproximadamente a los 13 o 14 años en los niños y en los que ya los adolescentes, en los que realmente ya hay unas formas, una estructura de pensamiento teórico abstracto prácticamente igual que la de una persona adulta. Realmente Piaget, en cuanto al conocimiento, se considera constructivista, afirma el constructivismo a nivel psicológico y a nivel epistemológico, no acepta el innatismo, no acepta los apriorismos, ni tampoco está de acuerdo con las tesis de Chomsky sobre la gramática universal, que está vinculada, por supuesto, al apriorismo y al innatismo. En relación con el conocimiento, considera que es una asimilación o interpretación y no es una copia de los objetos, como cree, por ejemplo, el empirismo, y en este sentido, pues, desarrolla sus planteamientos. En relación con el libro Psicología y Epistemología de Piaget, voy a realizar pues algunos comentarios sobre algunos párrafos que he seleccionado del libro, concretamente de la primera parte donde Piaget habla o escribe sobre la epistemología genética. Escribe Piaget lo siguiente: resumiendo, todas las epistemologías, las antiempiristas incluidas, suscitan cuestiones de hecho y adoptan, por tanto, posiciones psicológicas implícitas, aunque sin verificación efectiva, verificación que se impone en buen método. Realmente se puede decir que realmente él consideraba que el conocimiento es algo que se construye y en este sentido pues realmente hay que verificar cómo se produce el conocimiento y no se puede pues considerar que el empirismo es cierto pues de una manera diríamos absolutamente sin pruebas, sin comprobaciones, sin verificaciones, etcétera. En definitiva, hay que verificar los hechos, hay que comprobar las situaciones experimentales, hay que analizar también las teorías psicológicas que están detrás, bien sea del empirismo, del antiempirismo, etcétera, y llegar a una serie de conclusiones. Y también dice Piaget lo siguiente: si tratara únicamente de hechos, la epistemología se reduciría a una psicología de las funciones cognoscitivas, lo cual no sirve para resolver las cuestiones de validez. En efecto, la epistemología es una parte de la filosofía y también de la psicología que viene etimológicamente del término episteme, que significa conocimiento, logos, ciencia que estudia el conocimiento científico, riguroso. También es verdad que existe el término egnoseología, egnosis conocimiento, logos ciencia que estudia las formas del conocimiento, el conocimiento, por qué se produce el conocimiento, cómo surge el conocimiento en los seres humanos, cómo se construye el conocimiento, etcétera. Y en este sentido es verdad que Piaget insiste acertadamente en que hay unos elementos lógicos en el conocimiento y que están relacionados con la cuestión de validez de lo que aprendemos, de lo que sabemos, de lo que conocemos, porque efectivamente pues hay unas reglas lógicas en la estructura del lenguaje, en el uso del lenguaje, y eso también es algo decisivo cuando se analizan cuestiones epistemológicas, no solamente el propio funcionamiento de la mente, la propia estructura
diríamos, de desarrollo de los esquemas mentales, de las preconcepciones mentales, etc. Y en este sentido también escribe Piaget lo siguiente: otro ejemplo de imprevista coincidencia entre la historia reciente de las ciencias y la psicogénesis nos lo proporciona la noción de permanencia de los objetos, que ha sido muy estudiada por psicólogos, por la propia psicología, por las distintas partes o ramas de la psicología. Puede ser pues la psicología experimental o otros tipos de psicología que existen, y realmente esto también es algo importante que hay que analizar pues en laboratorios de psicología, con pruebas, con observaciones, etc. Y también dice Piaget lo siguiente: dicha permanencia, que parecía evidente y necesaria a principios del presente siglo, ha sido puesta en duda, como es bien sabido, por la microfísica contemporánea, para la cual un objeto no existe en tanto que objeto por oposición a su onda, más que en la medida en que es localizable. En efecto, la mecánica cuántica, como se sabe, por la dualidad onda-partícula, establecido por Rödinger, establecido este planteamiento, pues realmente nos indica que a veces no está muy claro la permanencia del objeto, por ejemplo en la física cuántica, con la dualidad onda-partícula, y en otras partes de la física, y también del estudio de la realidad por otras ciencias. En este sentido, pues puede ser objeto de discusión lo que es lo de la permanencia de los objetos, y que se puede considerar por permanencia o no permanencia. En cuanto a la realidad, por ejemplo, y en cuanto a el estudio de la epistemología genética, el propio Piaget realizó esfuerzos para conseguir que surgiera pues un centro internacional de epistemología genética, y eso realmente, pues diríamos, apareció este Centro Internacional de Epistemología Genética, y diríamos que tuvo una trayectoria muy importante. Por eso dice el propio Piaget lo siguiente: pero la realidad es que muchos especialistas, cada vez más, han mostrado interés por nuestro Centro Internacional de Epistemología Genética y han colaborado en nuestras publicaciones. El propio Piaget explica que ya han aparecido 22 volúmenes en nuestra colección de estudios de epistemología genética, y 4 volúmenes más están en prensa, dice Piaget. En relación con las características de la epistemología genética piagetiana, está claro que, según sus propias palabras, tratan de la formación de las estructuras lógicas, la construcción, por ejemplo, del número, del espacio y las funciones, etcétera, la lectura de la experiencia, la lógica de los aprendizajes, las nociones de orden, velocidad y tiempo, las relaciones entre la cibernética y la epistemología, etcétera, y estamos hablando de antes de los años 80, del pasado siglo XX, con lo cual Piaget se adelantó a la época actual, me refiero a pleno siglo XXI, y en este sentido pues sus aportaciones, sus investigaciones de epistemología genética están muy de actualidad. Muchas gracias por su atención y hasta mi próximo vídeo.